Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Muy buenas noches, Andrea. Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El presidente José Mujica dijo que el gobierno planea algunos retoques en materia económica. El mandatario aseguró que los aumentos salariales deberán ser cautos y más prudentes con los más fuertes y que estén en relación a lo que podemos crecer y no a los deseos. El desempleo fue de 6.5% en el periodo de enero-marzo. En el trimestre anterior había sido de 5.7%. El ministro de Medio Ambiente denunció posibles intereses privados detrás de denuncias sobre irregularidades en el agua. Francisco Beltrame reveló que no descarta presentar una denuncia ante la justicia por este motivo. El dirigente socialista Eduardo Fernández aseguró que se debe dejar atrás este desgraciado episodio en referencia al cruce entre Tourney y Mujica. El diputado nacionalista Jorge Gandini presentó su programa de gobierno de cara a las elecciones departamentales por la Intendencia de Montevideo. Suman más de 1000 los muertos en la textil de Bangladesh. En las últimas horas una mujer fue hallada con vida luego de sobrevivir 16 días bajo los escombros. Nacional recibió un duro golpe y quedó eliminado de la Copa Libertadores. El presidente Eduardo H. asumió la responsabilidad por la derrota. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Ernesto Villegas, dialogó con TNU Noticias sobre la libertad de prensa en su país y contó detalles de su actuación como vocero gubernamental durante la enfermedad de Hugo Chávez. En el espacio de cultura se estrena hoy la película uruguaya Tanta Agua. TNU Noticias dialogó con sus directoras. El tránsito vehicular en el centro de Montevideo esta tarde fue caótico a raíz de una marcha de ambientalistas por 18 de julio que a esta hora realizan una concentración frente a la Torre Ejecutiva. Sí, el tránsito se vio distorsionado además por el paro de los inspectores de tránsito municipales, al que se le debe sumar la mayor afluencia de personas en el centro por los descuentos del Día de la Madre. Según los organizadores, reunieron cerca de 10.000 manifestantes en la marcha que recorrió la principal avenida desde el Obelisco hacia la Plaza Independencia. Tras culminar el recorrido, una cuerda de tambores recibió a los manifestantes frente al estrado, donde a esta hora se lee la proclama. También hubo cerca de 200 jinetes, algunos llegados desde pueblos como Valentines, en 33, centro geográfico de la polémica por la instalación de la minera Aratirí. Con ellos, su temor a que la vida que conocen desaparezca. A mí se me termina todo, a mí ya mucho, y creo que gran parte del Uruguay. ¿Explica por qué? Y porque es un desastre total. No sé si habrán visto que están en 1000 lugares. La contaminación que deja, el desastre que hace, donde ellos hagan esos trabajos que ellos quieren, no sirve para más nada eso. Pero el reclamo va más allá, fundamentalmente el alerta por el agua. Porque hay informes muy serios de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Química, diciendo que el agua no está teniendo olor, pero no es buena tampoco. 50, 60% más de lo que puede ser el fósforo en el agua potable, eso no es agua potable. Estamos sufriendo las consecuencias de la contaminación por un exceso de agroquímicos para el cultivo transgénico. Nuestros niños están siendo fumigados en las escuelas en el interior, en Montevideo, también en Pajas Blancas. Entonces, la Asamblea Nacional Permanente en Defensa del Agua, la Tierra y los Bienes Naturales, que está presente en todo el país, son prácticamente todos los departamentos, está dando un llamado de alerta a toda la población. Montevideo vive este viernes una jornada marcada por esta movilización, que trastocó un ya de por sí difícil viernes para quienes procuran desagotar el centro capitalino previo a cada fin de semana. El presidente José Mujica anunció hoy que el equipo económico trabaja en la implementación de nuevas medidas para mejorar la competitividad de algunos sectores productivos. Mujica criticó el pesimismo de los empresarios que proyectan una caída en su actividad debido a la crisis internacional. Hay un poquito de derrotismo en la visión de alguna gente. Está cumpliendo efecto. La larga campaña mediática que todo lo ve negro, mientras agranda los edificios de sus empresas, mientras multiplica su patrimonio, se encarga de sembrar mediáticamente
una visión de que qué horrible, qué dificultades. En un mundo que el que no llora no mama, y el peor error que puede cometer un empresario es reconocer que le va bien, porque se expone a que le pidan aumentos desmesurados. Y entendemos perfectamente ese conservadorismo declarativo del sistema empresarial. Es una manera de proteger su caja, y así debe ser entendido. Pero en el Uruguay es obvio que tiene que influir la crisis europea larga, larvada, que nos cierra mercado o nos hace cosas imposibles. Es cierto que tenemos en jaque la competitividad por esa tendencia que tiene el dólar, y es cierto que nos preocupa, y es cierto, muy cierto que el equipo económico está muy preocupado y está discutiendo en sus entrañas algunas medidas que colaboren para mitigar estos fenómenos que son objetivos de nuestra economía. El ministro de Medio Ambiente, Francisco Beltrame, reveló que no descarta presentarse ante la justicia para accionar contra empresas privadas que se vieron beneficiadas por la supuesta falta de potabilidad del agua de OCE. El ministro de Medio Ambiente, Francisco Beltrame, dijo que puede haber intereses privados en provocar alarma sobre la potabilidad del agua de OCE. Y que puede haberlos. Yo por lo menos me ha llegado un correo electrónico en el cual ofrecen la venta de filtros a nivel de hogar con este encabezado: no más venenos en el agua. Pensamos que es una estrategia publicitaria que realmente complica desde el punto de vista de una actitud responsable a nivel de la sociedad. ¿Van a tomar medidas paranoico de la sociedad? ¿Perdón? ¿Van a tomar alguna medida de tipo judicial, por ejemplo, con esta falsa propaganda? Lo estamos evaluando. ¿Se produce un estado paranoico, digamos, de la sociedad, dice usted? Yo lo que digo es que si uno empieza a marcar cifras, por ejemplo, los accidentes de tránsito que hay, uno termina provocando que la gente no salga de la casa, porque está en riesgo absolutamente todo. Entonces creemos que estas cosas hay que tomarlas con calma, con responsabilidad, y tomar las medidas que haya que tomar, pero con responsabilidad, sin generar pánico. Los sindicatos de la enseñanza van a realizar un paro de 24 horas el próximo 23 de mayo en reclamo de un incremento salarial. Del ámbito de negociación instalado por el propio presidente de la República, José Mujica, participaron autoridades del Ministerio de Economía, de Educación y Cultura, de Presidencia y de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, incluyendo a funcionarios de la Universidad de la República. El dirigente de FENAPES, José Olivera, dijo que no hubo ninguna propuesta concreta. No hubo un avance concreto, veníamos con esa expectativa de poder escuchar algún planteo concreto por parte del gobierno. Lo único que nos encontramos fue con la ratificación de la voluntad del gobierno de atender en alguna medida la demanda que estamos planteando. Se nos señala que cualquier propuesta va a ser discutida por el Consejo de Ministros en el marco de la discusión general de la rendición de cuentas, y que por lo tanto en la jornada de hoy no se nos podía adelantar ningún planteo concreto. Olivera aseguró que se ingresará en una situación de conflicto con diversos paros en los meses de mayo y junio. Podemos adelantar con total claridad que el próximo 23 de mayo va a haber un paro general nacional total en la educación pública uruguaya, en el marco a su vez de lo que es el paro general nacional parcial del PICNT. Los sindicatos de la educación van a estar parando por 24 horas en ese mismo día, y a su vez ya hay varios sindicatos que comienzan a manejar para las próximas semanas, particularmente la primera semana de junio, nuevas movilizaciones e incluso discusiones de profundización del conflicto. Fue capturado hoy sobre las 4 de la tarde el hombre que se quitó la tobillera electrónica el 1 de abril pasado. La policía lo detuvo en Etiopía y Marruecos, en el cerro, a 5 cuadras de la casa de la mujer víctima de violencia doméstica. Desde entonces, el juez penal Gabriel Oyanán había librado una orden de captura mientras a la mujer se le dispuso custodia policial. El ahora capturado por efectivos de la seccional 24 se encuentra detenido y mañana será trasladado ante el juez de turno que resolverá el caso. La tobillera electrónica es un dispositivo, ustedes saben, que procura evitar que una persona acusada de violencia doméstica se acerque al denunciante. Pasamos ahora a otros temas. En Florida, la fiscal Aurora Estupino apeló el fallo que declaró inimputable al hombre que mató de un disparo al asistente social Maricel Luis el domingo pasado en la localidad de Goñi. En las últimas horas
Sus familiares se movilizaron en Florida exigiendo que lo procesen con prisión. Reclamando justicia y una investigación profunda del caso, la marcha convocada por la muerte de la joven Maricel Luis llegó hasta la puerta misma del juzgado departamental de Florida. ¿Cómo va a quedar una persona impune como que no hizo nada? Entonces se enloqueció cuando la vio a mi hermana con el novio y fue y dijo, no, la mato, total. No sé, pasé por loco, digo. Familiares, amigos y asistentes sociales marcharon en repudio de lo que consideran una acción violenta contra la mujer, luego de conocerse la inimputabilidad del asesino de Goñi. Hoy reclamamos la urgente actualización del Código Penal para la incorporación de la figura del femicidio como delito. No se tomó ninguna medida efectiva de protección. El conjunto de las actuaciones judiciales son una extraña celeridad y evidente ceguera. Este señor fue al baile, vio a Maricel acompañada, va a su casa a buscar el arma, vuelve al baile y la mata. Los antecedentes judiciales o intervenciones policiales previas al asesinato. Por ejemplo, los antecedentes y denuncias de violencia doméstica en su matrimonio anterior. El novio de la joven, que hacía poco era su pareja, vivió uno de los peores momentos de su vida. En la toma yo lo retiro a la instancia de la mano y después sacó el revólver y tiró. A mí me parece que una persona que tiene a cargo 12 horas antes un establecimiento rural, a cargo, no sé si manejaba dinero o no me interesa tampoco, y a las 12 horas o a la noche ya está loco. Desde el departamento de Florida para Televisión Nacional, este fue un informe de Emilio Rodríguez. La policía de Soriano y antinarcóticos investiga el hallazgo de droga en un campo de ese departamento que se cree haber sido arrojado desde un avión. Se sigue realizando un rastrillaje en el lugar y hasta el momento se llevan encontradas más de 60 kilos de marihuana. La droga que se incautó ya está a disposición de la justicia. El propietario de un campo en cercanías de la localidad de José Enrique Rodó informó a la policía sobre el hallazgo por parte de un trabajador cuando estaba trillando de una bolsa que contenía en apariencia ladrillos de marihuana. Tomó rápidamente intervención la Brigada Antidrogas de la Jefatura de Policía de Soriano para constatar la situación. Habían allí 49 paquetes en primera instancia, después apareció uno más cercano, seguramente por el movimiento de la cosechadora. Y hoy, en la madrugada o en la mañana temprano, en un procedimiento de rastrillaje que se está haciendo en la zona, aparecieron 15 paquetes más, lo que a un promedio, es decir, son en total, eran 39 kilos en principio, más lo que pesen estos 15 paquetes nuevos que tienen todos un promedio de 900 gramos. La droga habría sido arrojada desde una avioneta, pero hasta el momento no se tienen indicios ni personas sospechosas. Se supo que el envase que contenía los ladrillos de marihuana es de origen paraguayo, pero no se puede a ciencia cierta saber si proviene de ese país. Sustancia que aparentemente es de muy buena calidad y no, por el estado que se encontraba, no aparecía como que fuera una mercadería que hubieran tirado, que hubiera estado ahí perdida, ¿no? Esto parece que fue una cosa reciente. El valor estimativo de lo encontrado supera el $500,000 de pesos. Desde Soriano, Carlos Hornos, TN1 Noticias. 2 ciudadanos argentinos se encuentran prófugos luego de escapar a gran velocidad cuando pasaban por los controles de Prefectura y Migraciones de Paysandú. A menos de 1 kilómetro del paso de frontera abandonaron el vehículo en el que viajaban. Después de una minuciosa inspección se encontraron más de 20 kilos de cocaína. Los implicados ya están identificados y son intensamente buscados. Pasamos a otros asuntos. La Cámara de Industria Frigorífica anunció la baja de precios en algunos cortes de carnes a partir de hoy. La rebaja es de 15 pesos en las pulpas envasadas al vacío y de 7 pesos en el asado. Heber Falero, de la Unión de Vendedores de Carne, dijo a TN1 Noticias que seguramente esa disminución se vea reflejada en las carnicerías la próxima semana, ya que los productos recibidos hoy se pagaron al precio anterior. Recordamos que a mediados de abril la media res bajó 3 pesos, por lo cual esta sería la segunda parte del descenso. Desde el Partido Socialista se bajó el perfil de la polémica luego del intercambio de exabruptos entre la diputada Daisy Tourné y el presidente de la República, José Mujica.
Yo no soy ningún fiscal de nada ni juez de nada. Creo que tenemos que sí saber superar estas situaciones. Siempre entre compañeros sabemos pedirnos disculpas, con madurez, con responsabilidad y salir adelante. El Partido Socialista así lo ha resuelto, nuestro secretario general así lo planteó en el día de ayer y por supuesto en algún momento habrá un encuentro con el presidente y cada uno pondrá los puntos donde tiene que ponerlos y se superará este momento que ya para nosotros los socialistas está superado. Eduardo Fernández no quiso opinar sobre el origen de la filtración del correo electrónico en la interna socialista. No sé quién fue desgraciado lamentablemente. ¿Van a investigar quién fue? No, no creo. ¿No es fácil saberlo? No, no es fácil. Usted sabe si es fácil, pero yo le quiero decir lo siguiente, vuelvo a repetir. Si usted quiere superar cosas, supérela. Nosotros así la tomamos. Seguramente esto es una noticia para usted y lo ha sido. Nosotros entendimos que ya se superó la situación porque todo vino a partir del nombramiento de su secretario. Por tanto, ahora hay que seguir trabajando por el país, por la gente que es la que está esperando. El nacionalista Jorge Gandini reafirmó que será candidato a la Intendencia de Montevideo, haya o no acuerdo con el Partido Colorado. Gandini presentó hoy los principales lineamientos de su programa de gobierno comunal enfocado en una mejora de la gestión. Por la ciudad, para los ciudadanos y con los ciudadanos, tiene que plantear el equilibrio entre la obligación de contribuir que tiene el ciudadano y el derecho de recibir, que a veces se olvida que tiene el ciudadano que paga por los servicios que a veces no recibe o no tienen calidad, con orden y con respeto. Hay que recuperar el orden en la administración, el respeto por la ciudad, el respeto de los trabajadores municipales, por el contribuyente que nos paga el sueldo, hacerlo en un sistema de gestión por resultados, no es cuestión de gastar todo, es cuestión de gastar bien y de gastar en función de lo que quisimos mejorar. Uno mira el corredor Garzón y ve una millonada de plata puesta que debería haber redundado en un tránsito más rápido, más barato y más cómodo. Ninguna de las tres cosas. Entonces, no es el gasto, es el resultado y ahí hay que evaluar la gestión. En los primeros 3 meses del año, 600.000 uruguayos salieron del país para hacer turismo y gastaron más de 340 millones de dólares, según datos aportados por el Ministerio de Turismo. La ministra Lilian Quechichán dijo que su cartera instrumentará medidas para beneficiar el turismo interno. Al analizar la situación del turismo en nuestro país, la ministra Lilian Quechichán dijo que en los primeros 3 meses del año llegaron a Uruguay 1.020.000 personas, lo que generó un ingreso de 900 millones de dólares para el país. Si bien estos datos son alentadores, la jerarca puso énfasis en la cantidad de uruguayos que salieron a hacer turismo fuera del país. Es una realidad que la buena situación de los ingresos familiares, que la mejor capacidad de ahorro que tienen las familias, hicieron que en estos primeros 3 meses más de 600.000 uruguayos viajaran al exterior y se llevaran 343 millones de dólares. Por lo tanto, yo como gobierno y como Poder Ejecutivo tengo que mirar la balanza comercial, que es superavitaria todavía, pero es algo que vamos a tener que ir mirando y monitoreando muy seriamente. Quechichán dijo que si los uruguayos se van a hacer turismo a otros países, no es porque Uruguay sea caro en comparación con esos destinos. Con Brasil todavía estamos competitivos, puede ser que un poco menos competitivo con un real que estaba a 1.70 y hoy está a 2.05, pero con Brasil seguimos muy competitivos y no es el destino que más han usado los uruguayos. Puede haber otros como el Caribe y sin duda la Argentina, no lo podemos negar. En tal sentido, la ministra dijo que su cartera implementará medidas para que en las vacaciones de julio los uruguayos opten por quedarse a vacacionar en el país. Y desde el Ministerio de Turismo evaluaron como una buena noticia que los ex trabajadores de Pluna avancen en las negociaciones para volver a volar. El Sindicato de Trabajadores de la Expluna definió el nombre de la nueva compañía, que se llamará Al-Azú. Mientras se sigue avanzando en las negociaciones para comenzar a volar, se dio a conocer la imagen corporativa de la empresa, presentada sobre los aviones Bombardier con los que contaba Pluna. Antonio Carámbula, subsecretario de Turismo y Deporte, dijo que si bien se ha mejorado la conectividad, es una buena noticia que la empresa Al-Azú
pueda empezar a volar antes de fin de año. Para nosotros fue un golpe muy duro, para el turismo en general, el cese de operaciones de Pluna. Hubo muchas empresas que estaban operando en la región que rápidamente comenzaron a aumentar sus frecuencias. Además, algunas otras empezaron a ocupar algunas de las frecuencias que había dejado Pluna, como el caso de la conexión con Asunción, por ejemplo. Y después de la mala noticia también, que fue el cese de operaciones de vuelo directo de Iberia, tuvimos la buena noticia de Air Europa, que comienza a volar en junio, y de Air France, que ya está volando. Sin duda todavía nos queda recuperar alguna conectividad, sobre todo con Brasil, y cuanto más oferta de vuelos haya, es mejor para el turismo, para el intercambio cultural, que siempre es de ida y vuelta. Así que, bueno, estamos expectantes, todavía falta un poquito, pero estamos expectantes a esa buena noticia. La fiscal Mónica Ferrero pidió el archivo de la causa contra el ex canciller y ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, que lo investiga por presunta conspiración para derogar la ley por la que habían sido procesados los hermanos Peirano Basso. En agosto de 2010, Gonzalo Fernández fue denunciado por el abogado Gustavo Salle en el juzgado de crimen organizado por conspiración para derogar una ley que favorecía a los procesados hermanos Peirano Basso y al ex director del Banco Montevideo, Juan Ratti, que finalmente desencadenó en la clausura de la causa. Casi 3 años después, la ahora fiscal de crimen organizado Mónica Ferrero, que investigó la denuncia, pidió el archivo porque consideró que a su juicio no existió tal conspiración para derogar la ley. En el dictamen de Ferrero, que reproduce en parte hoy El Observador, la fiscal señaló que si el accionar de Fernández estaba dirigido a que se derogara el artículo 76 de la ley 2230 para favorecer a su cliente, debía lograr no solo que se aprobara la ley por los parlamentarios actuantes, sino también que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno clausurara la causa en aplicación de dicha ley. A juicio de la fiscal, no hubo conspiración ni coparticipación de legisladores. Tampoco cometieron el delito los miembros del Tribunal de Apelaciones ni Fernández, quedando su actuación reducida a una sugerencia o advertencia de la cual da cuenta la investigación criminal. El Banco de Previsión Social realizó algunas precisiones sobre la contratación de empleadas domésticas. A partir de este año, 65.000 trabajadoras domésticas podrán cobrar un presentismo por asistencia que consiste en un aumento del 25% del monto del aguinaldo. Estamos haciendo, en caso de que se aplique esto, es facilitándole a los empleadores y empleadoras que deseen manifestar que su trabajadora doméstica, que la trabajadora doméstica que se desempeña en su casa no tuvo asistencia perfecta, que comuniquen eso por escrito al BPS y en ese caso no se tendrán que realizar el aumento de aportes correspondientes a ese plus de aguinaldo del 25% ya en el próximo mes de julio. El Consejo de Salarios estableció que para acceder a este derecho el empleado no debe haber faltado ni una sola vez a su puesto de trabajo. La prima será retroactiva el 1 de abril y se cobrará con el aguinaldo correspondiente al mes de junio. Los empleados del sector bebida donaron ayer casi $750.000 para el Plan Juntos y el INAU. La mesa directiva de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida se reunió con el presidente José Mujica para entregar simbólicamente la donación. El dinero recaudado es producto de la primera de 3 partidas de 8.000 negociadas en el pasado conflicto de la bebida. El dinero recaudado, como decíamos, fue entonces entregado por los trabajadores que prometieron donar la primera de esas 3 partidas. Según dijo el dirigente Richard Reed, para la donación aportaron todos los trabajadores del sector, ya que estuvieran o no en el gremio. El dinero se va a dividir en partes iguales para el Plan Juntos y para los hogares del INAU. Un remolcador construido por la Armada Nacional transportará combustible gestionado por ANCAP. De esta manera, Uruguay potencia su industria naval con más proyectos a mediano plazo. En el acto de inauguración estuvo el presidente José Mujica. Esta nueva embarcación remolcadora completa el tren de barcazas que ANCAP demandó construir a la Armada Nacional. Esto es considerado importante para lo que pueda ser la consolidación de una industria naval en el país. Cada vez que se construye algo, estamos marcando un hito, estamos dando un paso ascendente más y de alguna manera hemos desinstalado la idea de que en el Uruguay no se puede construir buques, ¿no? Creo que ahora está demostrado
de que se puede construir. Realmente hay un montón de problemas y dificultades a superar, pero construir se puede construir. El nuevo remolcador estará operativo en las próximas semanas, según las autoridades de ANCAP. Su puesta en funcionamiento permitirá a la empresa un importante ahorro en cuanto al transporte de combustible. Fundamentalmente el ahorro es en la movilización permanente de 150 camiones. Entonces hay un ahorro muy importante. Nosotros solamente por mes de movilización de camiones con las barcazas estamos ahorrando arriba de los $300.000 aproximadamente por el hecho de haber sustituido barcaza por camiones. A mediano plazo, la Armada realizará nuevas construcciones para ANCAP. Están previendo la construcción de un remolcador para las maniobras de atraque de los petroleros que llegan a José Ignacio y todo el trabajo de mantenimiento de la boya petrolera y de la terminal petrolera. Estamos en este momento tomando decisiones si lo hacemos en nuestro país y qué tipo de construcción. El ministro de Defensa coordina con el sindicato metalúrgico la potenciación de esta industria. Nosotros queremos proyectarlo a ellos y a los clúster naval todo lo más que podamos. Y en ello estamos trabajando también en conjunto con los sindicatos obreros y con el del PIT-CNT, que están vinculados directamente a esta rama industrial, ¿no? Se realizó en la Torre Ejecutiva el sorteo de la segunda edición del programa de pasantías anuales en organismos y empresas estatales, Yo Estudio y Trabajo. Se trata de la primera experiencia laboral para jóvenes de 16 a 20 años. Se inscribieron 43.700 jóvenes de todo el país. Esto es una prueba que los jóvenes uruguayos quieren trabajar, se aproximan al mundo del trabajo. Bien, démosle la oportunidad. Nosotros tenemos hoy por hoy un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tiene un proyecto de ley en el Parlamento sobre empleo juvenil que apunta en esta misma dirección. Y nos gustaría que no solo las empresas del Estado, con quienes hemos sido unos socios estratégicos en este precioso proyecto, pero nos gustaría que el resto del empresariado nacional advierta lo próspero que puede ser para nuestra sociedad, lo calificativo que puede ser para el trabajo nacional dar esta clase de oportunidades. El director nacional de empleo dijo que el 20 de mayo se convocarán a los jóvenes que salieron sorteados y se los capacitará para ingresar a los organismos públicos. Bueno, las horas de trabajo van de entre 4 y 6 horas en función de que la prioridad acá es el horario de estudio y es que el joven continúe en el sistema educativo, cuestión que es imprescindible para mantenerse en el programa y que se controla a lo largo del desarrollo de esta beca, y el salario es el que está establecido en las becas, que es de 4 bases de prestación. Finalmente serán 5 los canales de TV digital que el gobierno otorgará para cobertura en la capital. El nuevo decreto sobre este tema establece prioridad para los 3 canales privados que tendrán entonces cada uno una señal. Montevideo va a tener un llamado para 5 canales comerciales, los 3 existentes y 2 más, y también para los canales comunitarios y los públicos. Tendremos hacia septiembre un sistema de medios, es una televisión de alta calidad, va a permitir interactividad. Es un paso para diversificar, para ver más pluralidad de ofertas nacionales, aseguró el ministro de Industria Roberto Kreiderman. Dijo además que el advenimiento del sistema digital es una tercera revolución en la televisión desde la llegada del color en los 80 y el cable en los 90. Por primera vez, las licencias de televisión tendrán un plazo que será de 15 años y que se podrá renovar por plazos de 10 años siempre y cuando se cumplan las condiciones y el proyecto comunicacional propuesto. Lo veíamos en titulares, la tasa de desempleo se ubicó en marzo en 6,6%. Según el Instituto de Estadística, en el primer trimestre del año, la tasa se ubicó en 6,5%, lo que representó un 0,8% de aumento con respecto a los últimos 3 meses del año pasado. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda
es una presentación del Banco República, el Banco del Año. Se mantuvo sin variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.70 y en la venta a 19.20. El dólar interbancario billete subió a 18,976. El peso argentino volvió a subir 1.60-2.60. Bajó el real 8.45-9.45 y también bajó el euro billete 24.10 en la compra, 25.10 en la venta. La unidad indexada 2,6014. Tabaré González, ex director de ACE y quien sustituyera a Tabaré Vázquez en la Intendencia de Montevideo en 1994, cuando este fue por primera vez candidato a la presidencia, falleció en el día de hoy. Destacado dirigente de la izquierda, fue fundador del grupo Confluencia Frente Amplista y dentro de su actividad como profesional médico ocupó la presidencia del Tribunal de Ética de la Federación Médica del Interior. El velatorio se está realizando en la empresa Abate, en la calle Tomás Bazáñez 1277, hoy hasta las 12 de la noche y mañana sábado entre las 8 y las 11. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Israel, cientos de judíos ultraortodoxos atacaron a un grupo de mujeres que rezaban en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. La policía dijo que 3 hombres fueron detenidos cuando el grupo lanzó botellas, sillas y otros proyectiles a las mujeres y a la policía. Las mujeres, pertenecientes al grupo Mujeres del Muro, acudieron a rezar a ese lugar por primera vez después de que el Tribunal del Distrito de Jerusalén dictaminara recientemente que no era una vulneración de la costumbre local usar mantos de oración y otras indumentarias históricamente reservadas para los varones. Algunos judíos ortodoxos creen que los mantos de oración y otros elementos del ritual religioso, como por ejemplo la lectura en voz alta del Torá, están reservados para los hombres únicamente. Una mujer fue rescatada con vida entre los escombros del edificio que se derrumbó hace 17 días en Bangladesh. Ampliamos esta y otras noticias. Una joven mujer fue rescatada con vida este viernes entre los escombros de la fábrica textil de Bangladesh que se derrumbó hace 17 días, sorprendiendo a los trabajadores que seguían retirando cuerpos de víctimas de un desastre que causó la muerte de más de 1000 personas. Cientos de transeúntes se largaron a llorar mientras ingenieros del ejército retiraban a la mujer desde el subsuelo del edificio después de que un trabajador que ayudaba a remover los escombros dijo haber escuchado un llanto que decía "sálvenme, sálvenme" desde dentro de las ruinas. Reshma Begum fue retirada desde los escombros en una camilla, luego llevada en una ambulancia a un hospital y contó que quedó atrapada sola en una suerte de celda sin luz y que se las arregló para sobrevivir tomando sorbos de botellas de agua enterradas junto con ella. El capitel del One World Trade Center de Nueva York fue instalado este viernes, convirtiendo al edificio que se construye en el lugar donde estaban las Torres Gemelas en el más alto del hemisferio occidental. La también llamada Torre de la Libertad tiene 541 metros de altura y su construcción se ha visto frenada por retrasos burocráticos y problemas en el diseño. El One World Trade se construye como reemplazo de las Torres Gemelas, complejo que se derrumbó tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 que dejó cerca de 3.000 muertos. Los máximos funcionarios económicos del grupo de las 7 naciones más industrializadas del mundo debaten formas de encarar la recuperación económica global y avanzar en la reforma financiera en reuniones que se desarrollan en Londres viernes y sábado. George Osborne, el ministro de Finanzas británico, dijo que se debaten temas de política fiscal y monetaria, incluidos los movimientos recientes de los bancos centrales para intentar apuntalar sus economías. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional han descubierto una fuga de partículas de amoníaco en un radiador de la nave, un problema que no pone en peligro a la tripulación, pero que ha sido considerado grave y que es necesario reparar. Rusia y Estados Unidos deciden hoy si realizan una caminata espacial extraordinaria de los astronautas de la NASA para localizar la fuga. El amoníaco líquido se utiliza para extraer el calor que se acumula en los sistemas electrónicos, vertiendo el exceso de energía al espacio a través de una serie de radiadores.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. La propia incapacidad futbolística de Nacional lo terminó dejando fuera de la Copa Libertadores. El equipo de Arrobarrena nunca supo cómo resolver la serie frente al modesto Garcilaso de Perú, que hizo muy pocos méritos para avanzar a cuartos de final. En los penales, Nacional quedó eliminado. Bien, y errores conceptuales que se pueden terminar de analizar, o que se deben de analizar, mejor dicho. Arrobarrena imaginó un partido que nunca se iba a dar. Un equipo que se iba a tirar atrás como el peruano, con un 4-4-1-1 bien marcado, y Nacional que tenía que salir a proponer y a ser protagonista del juego. Un Nacional que terminó regalando los primeros 45 minutos, que no entendió que necesitaba la figura de un pasador, tener el hombre que haga jugar a los compañeros y que no sea Damonte. La referencia futbolística del primer tiempo de Nacional. Damonte está para batallar, para quitar y para entregar, no para repartir el juego, y creo que ahí es uno de los principales errores que tuvo Nacional. Bueno, hace el gol, el que lo llevaba a los penales, y después entendió que Recoba era necesario y que Abreu, muy bajo futbolísticamente, casi que no está entrando en juego, fue mandado a la cancha. Un Nacional que no encontró soluciones, que se vio nublado futbolísticamente en ofensiva y que llevó todo a los penales, donde no debió haber ido nunca. Debió haber resuelto la serie en los 90 minutos. No debió haber emparejado desde los 11 metros, donde se igualan las virtudes de los que tienen más con los que terminan teniendo menos. Nacional lo emparejó desde los 11 metros y la cuestión no le salió bien. Fue un fracaso para Nacional, que no se armó para definir la Copa Libertadores. Tampoco se armó el Real Garcilaso para definir la Copa Libertadores, pero en ese juego de fichajes o de importancia de nombres que tenía uno y otro, esta eliminación prematura de Nacional en el torneo más importante de nuestro continente suena por lo menos a fracaso, y es lógico que hoy Arrobarrena sea el centro de las críticas. Repito, lo plantea mal el primer tiempo, lo termina regalando. Era un juego para defender pero atacando, es decir, defenderse pero con la pelota al pie, tener la posesión de la pelota, dominar el juego, y para eso siempre es necesario el número 10, el enganche, el pasador, el que hace jugar al resto, y no tener dos números 5 que quitan y después le cuesta muchísimo tener la pelota en los pies. Escuchemos a Arrobarrena, el técnico de Nacional, después de la eliminación. Teníamos la obligación como institución de pasar. Jugamos un buen partido, fuimos superior, tuvimos manejo, tal vez no tanta profundidad. Rodolfo, ¿cuál fue el motivo de sacar a Gonzalo Bueno luego de haber convertido el gol? Los cambios ya estaban decididos antes del gol. Estábamos buscando teníamos de borde, tratar de buscar otras situaciones. Bien, encontrar la excusa de la eliminación en la fortuna de los penales creo que no es correcto. Los penales están muy lejos de ser suerte y verdad. No son una lotería y tampoco una cuestión de azar. Los penales se entrenan, se mecaniza el movimiento para tratar de acercarse a la perfección, aunque esta no existe, es una cuestión obvia, pero cuando uno entrena el movimiento, cuanto más veces lo practica, más cerca va a estar de acertar. Además de ser un test del momento, de personalidad psicológica que tiene el jugador, ese mano a mano que tiene con el arquero, ese cara a cara, 11 metros lo separan, y una decisión que hay que tomar en muy pocos segundos. Están muy lejos los penales de ser una cuestión fortuita, y Nacional quedó eliminado desde los 11 metros justamente. Escuchemos a Damonte, el gran batallador que tiene Nacional. Muy triste porque confiábamos que lo podíamos dar vuelta, que lo íbamos a liquidar en el partido. Creo que los 90 minutos fuimos superiores, manejamos la pelota, el equipo jugó, trató de buscarle la manera, lo terminamos ganando, pero bueno, lamentablemente no ligamos una últimamente y nos terminamos quedando con una eliminación. Bien, Arrobarrena no es el único responsable. Las decisiones nacen desde la dirigencia, desde la cabeza, que es el presidente, y de ahí para abajo. Y el mensaje es bien claro. Nunca la Copa Libertadores fue un objetivo, ni para Nacional ni para Peñarol. Muchas veces se termina engañando al hincha que llena los estadios, va siempre al Centenario, va mucha más gente cuando juega por Copa que cuando juega por el campeonato local. Y el verdadero foco de atención de nuestros dirigentes sigue siendo dónde va el banco de suplentes en un clásico, si en la Olímpica o en la América, quién gana o no el clásico, qué juez te arbitra, cuántas veces salís del Centenario o a cuántas canchas chicas terminás yendo por torneo. Esa
ese es el verdadero foco de atención de nuestros dirigentes, que no hace otra cosa que bajar el nivel de la exigencia. El presidente nacional, Eduardo H., también asume su responsabilidad. Paso corto, mirada larga, mirar para adelante ahora, ¿no? No hay otra. Asumir la responsabilidad. Se tomaron algunas decisiones, digo, acá el único culpable es el presidente. Digo, no jugamos lo que teníamos que jugar para ganar. Alguien tiene que dar la cara y quien debe dar la cara es el presidente. Entonces, estamos en nuestra responsabilidad, digo, tengo claro lo que me toca y los aciertos y los errores, pero acá no hay quien personalmente pueda salvarse o no. Bien, vamos a meternos en el campeonato local porque mañana comienza la fecha 12 del torneo clausura con algo de polémica porque Defensor Sporting, líder de las dos tablas, líder absolutamente de todo, se quejó de que le devolvieron a los 4 jugadores de la selección sub-20 lesionados, entre ellos a Diego Laxal y a De Arrascaeta. Estos son los detalles de la fecha 12 de clausura. 3 partidos el sábado. Wander frente a Liverpool en Jardines del Hipódromo a las 15:30. Misma hora en el Capurro. Fénix será local frente a Cerro. En el Centenario a las 4 de la tarde. Peñarol enfrenta a Progreso. El domingo por la mañana en el Nasasi 10:15. Bellavista será local frente a Defensor Sporting. En el Saroldi 15:30. River Danubio. Misma hora en el Palermo para Central Español frente a Cerro Largo. Y en Florida juegan el Tanque Sisley frente a Racing. En el Centenario el domingo a las 4 de la tarde. Juventud será local frente a Nacional. Y el campeonato uruguayo perdió a uno de esos talentosos, al distinto, al diferente, a esos que no abundan en las canchas de nuestro país. Maximiliano Rodríguez, el volante del Montevideo Wanderers, con pinta de futuro enganche de la selección nacional, fue adquirido por el gremio de Porto Alegre y ya no jugará más en el equipo bohemio. Pero el dato positivo es que el goleador de clausura todavía está, juegan Racing y el Liber Quiñones. El goleador del clausura y de la escuelita de Sayago lleva un nombre con mucho peso en la historia uruguaya. Creo que es por liberarse, creo que es más o menos por ahí sí que viene. Liber Quiñones ya fue goleador del torneo uruguayo 2008-2009. Sus goles recorrieron parte de Chile y Argentina, pero todo nació allá en el Prado. En el Uifú, en el Maguá, en el Prado ahí. Su pasado de enganche quizás le permite resolver mejor frente al arco. De pibe jugaba de enganche más que nada. Después mismo Juan Tejera, que ahora lo tuve en las inferiores de Defensor, fue el que me puso más de 9 y quedé ahí, ¿no? De 9. Si le preguntan, dice que es derecho, pero la necesidad lo llevó a tener que aprender a definir con la zurda. Tuve una lesión una vez en la rodilla, un esguince, y me tuve que practicar con la zurda y bueno, sirvió. ¿Y ahí aprendiste? Aprendí, sirvió mucho. Las diferencias físicas con su espejo son notorias, pero dentro del área ninguno de los dos titubea. No, miraba la verdad que mucho a Palermo. Lleva 8 en lo que va del torneo clausura, pero ya tiene su preferido. Y el de Peñarol fue muy lindo. Ahí tengo pocos de tiro libre y fue muy lindo, ¿no? Se viene un fin de semana con mucho fútbol, más allá de que algunas de las ligas europeas ya están resueltas. Barcelona juega frente al Atlético de Madrid y si le gana al equipo de Messi ya puede poner su sello en la Liga Española. Acá está lo mejor del fin de semana del fútbol internacional. La Liga Española presenta el desafío entre los equipos de Madrid ante los de Barcelona. Español va el sábado a las 5 ante el Real y Barcelona visita al Atlético el domingo con la chance de ganar y ser campeón. En Italia, donde el título hace rato está liquidado, lo que importa está abajo y en las copas. Palermo, que lucha por mantenerse, va ante Fiorentina, que quiere llegar a la Champions. Juventus sigue de fiesta ante Cagliari y Napoli va el domingo en la mañana ante Siena. Lo más atractivo es en la tarde dominguera entre Milan y la Roma. En la Premier League están definiendo quiénes juegan las copas. Chelsea enfrenta al Aston Villa, Tottenham visita al Stoke y el martes el Arsenal juega con resultados opuestos ante el Wigan. En Argentina, el sábado a las 2:10 de la tarde está el devaluado San Lorenzo ante Boca. El escolta Newell's tendrá que mostrar las cartas el sábado ante Godoy Cruz para que el líder Lanús juegue conociendo todo el domingo ante Independiente. Los millonarios de Ramón Ángel Díaz van a las 20:30 enfrentando al Boys. Se estrena esta noche la película uruguaya Tanta Agua, que fue filmada en Salto y se recogió varios premios en el exterior. ¿Están prontos?
Vamos. La película uruguaya Tanta Agua llega esta noche a los cines montevideanos luego de un exitoso pasaje por festivales internacionales. Fue seleccionada en el Festival de Berlín y ganó el premio FIPRESI en Cartagena, mejor ópera prima en Guadalajara, así como mejor película y mejor guión en Miami. Es el primer largometraje de las dos directoras uruguayas Leticia Jorge y Ana Guevara, que cuenta la historia de un padre que decide llevar a sus dos hijos de vacaciones a las termas del Arapey, pero la lluvia constante cambia los planes y los obliga a convivir en situaciones extremas. La idea surgió hace 6 años, cuando las directoras estaban escribiendo otra película pero no les convencía. Un día, casualmente, recordaron una anécdota de su infancia y decidieron ir por ella. Una cosa que me pasó a mí cuando era chica, que me fui con mis padres, con mis 2 padres y mi hermana chica, a una terma, que no me acuerdo qué terma era, y llovió mucho y se arruinó la vacación. Y se lo conté a Anita como unos términos ahí. En realidad no se lo conté para que hiciéramos una película sobre eso. Fue como una charla de verano. No sabes lo que me pasó cuando era chica. Con buenas actuaciones y personajes que generan la simpatía del público, la historia resulta humana y simpática. La interacción entre los personajes y las amistades que harán en ese peculiar ambiente termal hacen de esta una película que maneja buenos momentos de humor sin dejar de lado la tensión. El rodaje tuvo al equipo completo conviviendo en el departamento de Salto durante un mes, algo que tenía sus riesgos, pero resultó ser un punto a favor. Fue toda una experiencia nueva para nosotros porque nunca habíamos filmado una película antes y nos daba mucho miedo irnos con un equipo grande a vivir a las termas y al final resultó que no, que fue como para mejor. Todos estuvimos ahí viviendo como una familia. Sobre las partes autobiográficas de la película y lo que quedó finalmente de aquella anécdota suya, Leticia Jorge cuenta. La idea no era que yo era la nena de la película tampoco. Sí, me siento identificada con el papá también. O sea, me identifico con la película. Yo creo que Lucía no es ni Anita ni yo en realidad, es una construcción. De hecho, hicimos todo un trabajo para que fuera así, para liberarla un poco de nuestros prejuicios, de qué es lo que se hacía o no se hacía cuando uno tenía 14, para que ella fuera como en sí misma. Luego de una van premier en la que tuvieron un cálido recibimiento, las directoras cuentan qué es lo que esperan ahora, cuando su película queda en manos del público uruguayo. Que se encariñen, que pase algo, que a la gente le deje algo a la película. Lo que tenemos ganas de que pase con la peli es eso, que empiece como su vida acá en Montevideo. Realmente es como la prueba. Nosotros la hicimos para esto, para mostrarla, y tenemos muchas ganas de que la gente la vaya a ver. Y que hable por sí misma la película, en realidad. Ya está, no es mal, o sea, lo que teníamos para decir está ahí. Repasamos otras 2 propuestas que se pueden disfrutar este mes a nivel cinematográfico. Diga Santa, Madonna Aurora Ligure Estoril. Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver com as outras. Foi de um sonho. En Cinemateca se estrena la película Tabú, filme que con sus actuaciones y estética intenta homenajear al cine clásico en un trabajado blanco y negro. Dirigida por el portugués Miguel Gómez, recrea el paisaje africano donde nació una antigua aventura amorosa interpretada con total belleza. La protagonista, una anciana a punto de morir, intentará recuperar esa historia de amor que perdió hace ya medio siglo. La plancha encendida y la carne a punto de ponerla. Por otra parte, una iniciativa casi comestible se proyectará en la Sala del Centro Cultural de España, el Festival de Cine Gastronómico Europeo. Todos los lunes de mayo, una selección de títulos para todos los paladares se exhibirá allí, en la calle Rincón, con entrada libre. El próximo lunes será el turno de la película portuguesa La Comedia de Dios, mientras que los lunes siguientes se proyectarán La Sal de la Vida, 18 comidas y Cuscús la Gran Cena, todas con funciones a las 19 horas. La semana próxima, 28 músicos internacionales invadirán la ciudad con shows y charlas en el festival Llegando a Montevideo, Músicas de Iberoamérica. Cuando llega
De lunes a jueves de la semana próxima, músicos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España y más se presentarán en Montevideo en un evento que tendrá como centro la Sala Citarrosa, pero se ampliará a varias zonas. La Experimental de Malvin, el Centro Cultural Goes, el Teatro Florencio Sánchez del Cerro y Sacude en Casaballe serán los otros escenarios elegidos. Se trata del festival Llegando a Montevideo, Músicas de Iberoamérica, que durante 4 días invadirá esta ciudad en el año en que es capital iberoamericana de la cultura. Uno de sus organizadores, Jorge Schellenberg, nos cuenta el propósito. La idea es conocer un poco más de lo que está pasando a nivel musical, poder tener también el espacio para desarrollar charlas, mesas redondas, encuentros, y eso va a ser por las tardes y por las noches, a partir de las 20 horas, conciertos donde va a haber 4 o 5 propuestas distintas por noche. Las charlas y talleres que se dictarán durante el día debatirán realidad y desafíos de la música en el siglo XXI e inclusive gestión cultural. Algunas de las ponencias serán la nueva era de la industria musical, la gestión de Niceto Club Buenos Aires, a cargo de la argentina Diana Glusberg, o cómo producir un festival. Todas las actividades serán gratuitas y solo las que se desarrollan en la Sala Citarrosa requerirán retirar invitación previa. Sobre los géneros musicales que se escucharán, los organizadores cuentan que habrá para todo público. Gente muy interesante, hay bandas de rock, cantautores, gente que hace jazz, gente con un folclorismo moderno. Yo creo que hay que ser curioso y arriesgarse a venir. Ahora que tenemos esta chance, son grupos excelentes, muy diversos. Hay grupos de rock, hay grupos más vinculados con un aire tropical que viene de Centroamérica, hay cantautores, hay grupos de jazz. Es una experiencia única, realmente yo los invito a que vengan, no se van a arrepentir. En el marco de la visita del presidente Nicolás Maduro de Venezuela a Uruguay esta semana, TNU Noticias dialogó con Ernesto Villegas, ministro de Comunicaciones del gobierno venezolano. Villegas tuvo un papel relevante como vocero gubernamental durante todo el proceso de la enfermedad del fallecido presidente Hugo Chávez. Muy buenas noches. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión. Ernesto Villegas es periodista y escritor, tiene 43 años y actualmente es ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela. Villegas tuvo un destacado papel durante toda la enfermedad del presidente Hugo Chávez, fue el vocero del gobierno bolivariano en esos difíciles días. En diálogo con TNU Noticias, el ministro reveló cómo vivió ese proceso. Yo tengo la conciencia tranquila, entre otras cosas, porque vi a la familia del comandante Chávez. La veía con dolor, pero enteros, cuando él estaba dando esa batalla, y los vi también derrumbarse cuando el presidente ya pasó a otro plano de la existencia. Después, los factores de la derecha trataron de poner en duda incluso la honorabilidad de esa familia, cuestionando la fecha en que el presidente había muerto. Para inventar una fecha distinta habría que contar con la complicidad militante de sus hijas, de su madre. Y esta gente dice eso a sabiendas de que ofende con la sola duda. ¿Qué sentido habría tenido mentir al respecto? Eran momentos muy tensos, de muchísima tensión. Yo soy un ser humano y además me siento uno de los dolientes de ese personaje histórico que estaba en ese momento en ese trance. El corazón no era un reporte del tiempo en las antípodas, sino era, información relativa a un ser humano con un lugar muy importante en nuestros corazones, en los corazones del pueblo venezolano y en particular del mío, ¿no? Entonces, eso suponía un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo para la entereza, el control de los propios sentimientos. Y bueno, creo que nosotros los comunicadores nos vamos formando en eso, ¿no? Tratando de adquirir
la frialdad del médico forense en ocasiones para administrar nuestras propias pasiones, ¿no? Y así lo tratamos de hacer. Si usted ve el último de mis comunicados oficiales, que no eran míos, eran del gobierno bolivariano, fueron redactados en conjunto, no eran hechura mía, sencillamente yo daba lectura a aquello que habíamos armado con la información que venía del equipo médico y la información política, además que la dirigencia de la revolución, el vicepresidente Maduro y su equipo de colaboradores habíamos convenido. Si tú ves el último de esos reportes, que es un día antes del fallecimiento del comandante Chávez, ya tú verás que allí yo perdí un poco la compostura, porque allí reportamos el empeoramiento de la situación del comandante Chávez. Cuando él tuvo mejoras, lo dijimos, y lamentablemente cuando hubo este empeoramiento o cuando hubo otros, porque en el propio día de la operación, eso fue el 10, si no me equivoco, el 10 de diciembre, hubo un sangrado, una hemorragia en el medio de la operación, y nosotros lo informamos al país. Ya desde temprano, desde el primer momento, estuvimos informando al país sobre las cosas que iban ocurriendo. Claro, el que ha pasado por una experiencia de ese tipo con un familiar sabe que, caramba, una persona que está convaleciente desarrolla mejoras y recaídas. Eso ocurre. Y para los familiares y los amigos de alguien que está saliendo de una operación, el solo hecho de abrir los ojos ya es una gran victoria que todos celebramos. Claro, el que no tiene corazón o nunca ha vivido eso, le importa poco, dirá que es una ridiculez, pero uno lo celebra como los primeros pasitos de bebé que da un niño cuando está aprendiendo a caminar. Y un enfermo que sale del quirófano y abre los ojos ya es una gran noticia. El comandante Chávez llegó a comunicarse telefónicamente con sus ministros acá, llegó a pasar incluso horas de intercambio con sus colaboradores, y lamentablemente sobrevino el desenlace fatal, ¿no? Pero en ese tránsito desde aquella operación a esta parte tuvo altos y bajos que la historia recoge y recogerá. Yo me siento con la conciencia tranquila, me siento satisfecho y honrado de haber podido acompañar al pueblo venezolano y al mundo en esas incidencias. Creo que fueron azares políticos los que me colocaron a mí en esta circunstancia, y creo haber cumplido toda la seriedad del caso, ¿no? Estoy convencido de haberlo hecho y lo volvería a hacer de la misma manera. Villegas también se refirió a las denuncias que alertan sobre la falta de libertad de prensa en Venezuela. Villegas afirma que en Venezuela existe total libertad de prensa y expresión. También asegura que hubo un importante papel de los medios de comunicación durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el año 2002. Ministro, ¿el papel de los medios de comunicación básicamente privados hoy día en Venezuela tienen algún punto de contacto con los hechos ocurridos en el año 2002? Las empresas dedicadas a la explotación de la comunicación, televisoras, radio, el mundo de la publicidad, toda esa industria cultural estuvo muy imbricada con el golpe, con la creación de las condiciones para el golpe. Hay un ejemplo histórico, el del diario El Mercurio en Chile, para crear las condiciones que condujeron al golpe contra el presidente Allende. Pues bien, ese antecedente aquí en Venezuela se multiplicó y vimos incluso cómo se editaron videos para responsabilizar a las fuerzas revolucionarias de crímenes que incluso mostraban a las víctimas como revolucionarios por las prendas rojas que cargaban, pero por la magia esta de la edición eran transformados en víctimas de los revolucionarios. En este momento, como te decía, no está exactamente la situación al calco de aquel entonces, pero sí hay un clima mediático lamentablemente oloroso a abril del 2002, a aquellos tiempos previos al golpe. ¿Y en ese marco se puede hablar de libertad de expresión, libertad de prensa hoy en Venezuela? Hay absoluta. Usted va a Venezuela, tú has ido y podrás haber visto que se dicen cosas terribles que jamás oirías tú decir de un presidente de acá del Uruguay o de cualquier otra parte del mundo. O sea, en Venezuela se usa y abusa de esa libertad, lamentablemente, ¿no? Hay un uso a veces irresponsable de ese derecho.
Sin embargo, es una de las fortalezas que tenemos y que de Chávez aprendimos también, ¿no? ¿Es difícil comunicar una revolución? No es sencillo porque en las filas de la contrarrevolución suele estar el poder mediático tradicional, o sea, aquel que componen corporaciones con intereses económicos y políticos imbricados con los intereses frente a los cuales insurge la revolución. Es decir, del lado del sistema político que pretendes cambiar, se ubican precisamente aquellos que controlan los medios de producción en el campo de la comunicación y lamentablemente también suelen ubicarse factores, franjas muy visibles de los llamados formadores de opinión. Es un movimiento a contracorriente. Los revolucionarios que pretenden transformar el mundo, transformar nuestros países, tienen que entender que enfrente tendrán a buena parte de la llamada intelectualidad orgánica del sistema que pretende cambiar, que tendrán enfrente a buena parte de los medios de comunicación, de las empresas dedicadas a los negocios de la comunicación en sus respectivos países y al concierto de la industria cultural predominante en el mundo capitalista. Entonces la labor que toca a aquellos que han de comunicar la revolución es titánica. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. El sábado salimos con el paraguas, pues se espera un inicio de jornada inestable. Habrá pasaje de abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas, principalmente en las zonas centro y norte, mejorando el correr de la mañana por el suroeste con disminución de nubosidad. En la tarde disfrutamos de tiempo estable, con temperaturas agradables y nubosidad variable. Y si tiene planes para la noche, no podrá olvidar el abrigo, ya que la misma se presentará fría. El domingo habrá que salir abrigado, pues los vientos del sector sur mantendrán bajas sensaciones térmicas durante las primeras horas. En la tarde disfrutamos del Día de la Madre con tiempo estable, temperaturas moderadas y cielo ligeramente nublado, permitiendo de esa forma la realización de todo tipo de actividades al aire libre. Amigos, este sábado desde las 10 de la mañana se va a reunir el plenario nacional del Frente Amplio. Estará entre los temas a tratar la discusión de un informe de coyuntura. Sí, además distintos sectores de esa fuerza política instaron en la previa al plenario que se fije posición sobre la convocatoria a referéndum contra la despenalización del aborto que impulsa la oposición. Nos vamos, ya viene Yellowstone. Les deseamos un buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.